Me llamo Alejandro Martínez y tengo 26 años. Nunca imaginé que la persona que más admiraba en mi familia sería quien intentaría destruir todo lo que he construido con esfuerzo y sacrificio. Esta es la historia de cómo descubrí que mi tío y representante, la persona que me introdujo en el mundo del fútbol profesional, había estado manipulando mis finanzas y apostando contra mi propio equipo durante años. Todo comenzó hace 3 años cuando firmé con uno de los clubes más importantes de Madrid. Un sueño hecho realidad para cualquier joven que creció pateando un balón en las calles de un barrio humilde. Como el mío, mi tío Carlos siempre estuvo a mi lado. Él fue quien me llevó a mi primer entrenamiento cuando tenía apenas 7 años. Quien me consolaba cuando fallaba un penal decisivo en las ligas juveniles. Quien celebraba conmigo cada pequeño logro en mi carrera. O al menos eso creía yo. La primera temporada con el club madrileño fue extraordinaria. Marqué 18 goles. Fui considerado la revelación del año y recibí ofertas de patrocinio, de grandes marcas. Carlos se encargaba de todas las negociaciones. Yo confiaba ciegamente en él. Es familia, es sangre de mi sangre. Me repetía esas palabras cada vez que alguien sugería que debería contratar a un agente profesional. Carlos no solo era mi tío, era como un segundo padre desde que el mío nos abandonó cuando yo tenía 11 años. Todo parecía perfecto hasta aquella noche de marzo. Estábamos a punto de jugar los cuartos de final de la Copa del Rey contra uno de nuestros rivales históricos. Me encontraba en mi apartamento revisando algunas jugadas del equipo contrario cuando recibí una llamada de un número desconocido. Una voz ronca me dijo que tenía información importante sobre mi tío Carlos, que nos viéramos en el Café Gijón a las 10 de la mañana siguiente. Normalmente habría ignorado una llamada así, pero algo en aquella voz me inquietó, una certeza incómoda de que algo no estaba bien. La noche fue interminable, apenas pude dormir pensando en aquella llamada misteriosa. Al día siguiente llegué al café 20 minutos antes de la hora acordada. Pedí un café con leche y esperé nervioso, mirando constantemente la puerta. A las 10 en punto entró una mujer de unos 40 años. Vestía formalmente y llevaba una carpeta negra bajo el brazo. Se dirigió directamente a mi mesa como si me conociera de toda la vida. Me llamo Isabel Vega y soy periodista de investigación deportiva. Llevo 6 meses investigando una red de amaño de partidos en la Liga Española, y lamento informarte que tu nombre ha aparecido vinculado a este caso, me dijo mientras se sentaba frente a mí sin esperar invitación. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Yo, involucrado en amaños de partidos, era absurdo, ridículo. Estaba a punto de levantarme e irme cuando Isabel abrió la carpeta negra y comenzó a mostrarme documentos, extractos bancarios, mensajes de texto, fotografías. Todo apuntaba a una terrible realidad que mi mente se negaba a aceptar. Carlos, mi tío, mi representante, mi segunda figura paterna, había estado utilizándome. Según los documentos que Isabel me mostró, Carlos había creado varias cuentas en paraísos fiscales a mi nombre sin que yo lo supiera. Había desviado gran parte de mis ingresos por publicidad, y lo peor de todo, había estado apostando grandes sumas de dinero contra mi equipo en partidos clave, partidos donde misteriosamente mi rendimiento bajaba de forma notable. Recordé entonces aquellas conversaciones extrañas antes de algunos encuentros importantes. Carlos sugiriendo que moderara mi juego para no despertar celos entre mis compañeros. Carlos insinuando que no era conveniente destacar demasiado en ciertos partidos para no generar expectativas imposibles de mantener. Carlos recomendándome que me reservara para encuentros más decisivos. No quiero creer que hayas participado conscientemente en esto, Alejandro, me dijo Isabel mirándome directamente a los ojos. Pero los datos son contundentes. Tu tío ha ganado más de 3 millones de euros apostando contra tu equipo en los últimos 2 años, y hay evidencia de que ha contactado con otros jugadores para ampliar este esquema de amaños. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Sentí náuseas, rabia, vergüenza, todo mezclado en un cóctel tóxico que me quemaba por dentro. Mis manos temblaban cuando tomé los documentos para examinarlos más de cerca. Cada página confirmaba lo que Isabel me contaba. Cada prueba me hundía más en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. ¿Por qué me muestras esto? ¿Vas a publicarlo? ¿Quieres hundirme? Le pregunté con un hilo de voz. Isabel negó, con la cabeza. Inicialmente pensé que eras cómplice voluntario. Venía dispuesta a confrontarte antes de publicar mi investigación, pero viendo tu reacción, estoy convencida de que eres otra víctima más, y creo que juntos podemos desenmascarar a toda la red. Me respondió con una calma que contrastaba con mi estado de agitación. Durante las 2 horas siguientes, Isabel me explicó todo lo que había descubierto. La red no solo incluía a mi tío, había directivos de varios clubes implicados, árbitros, otros jugadores,
Un entramado complejo que movía millones de euros y que manipulaba resultados de forma tan sutil que resultaba casi imposible de detectar para quien no sabía qué buscar. Aquel día, regresé a casa destrozado. Tenía un partido crucial al día siguiente y mi cabeza era un torbellino de emociones contradictorias, rabia, traición, duda. ¿Era posible que todo fuera un malentendido? ¿Existía alguna explicación razonable para lo que había visto? Necesitaba confrontar a Carlos. Necesitaba escuchar de sus propios labios que todo era mentira. Lo llamé esa misma tarde. Quedamos en su oficina, un lugar que siempre había considerado como un segundo hogar. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mi carrera, yo levantando trofeos, yo celebrando goles, yo firmando contratos millonarios, y Carlos siempre a mi lado, sonriendo, orgulloso. O eso pensaba yo. ¿Qué ocurre, Alejandro? Pareces preocupado, me dijo nada más verme entrar. Su tono despreocupado, su actitud relajada, contrastaban brutalmente con el caos que yo sentía. Por dentro, le conté sobre la reunión con Isabel. Mencioné los documentos, las cuentas bancarias, las apuestas. Con cada palabra que pronunciaba, veía como su rostro cambiaba. La máscara del tío orgulloso se desvanecía para revelar un extraño calculador que nunca había conocido realmente. Esa periodista está manipulándote. Alejandro, todo esto es una campaña para desestabilizarte antes del partido de mañana, me dijo con una serenidad forzada que solo confirmaba mis sospechas. Mostré entonces las copias de los documentos que Isabel me había proporcionado. No pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos mientras le preguntaba si podía desmentir cada una de las acusaciones. Su silencio inicial fue toda la confirmación que necesitaba. Luego vino la justificación, la manipulación. Todo lo he hecho por ti, por nosotros. Este mundo es una jungla, Alejandro. Solo los más astutos sobreviven. ¿Crees que los grandes del fútbol han llegado donde están jugando limpio? Este sistema está diseñado para exprimirte y luego descartarte. Yo solo me he adelantado. He asegurado nuestro futuro, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. ¿Nuestro futuro? ¿Apostando contra mi propio equipo? ¿Manipulándome para que rinda menos en ciertos partidos? ¿Robándome? Porque eso es lo que has hecho. Carlos, me has robado. No solo dinero, me has robado mi integridad, mi pasión, quizás hasta mi carrera. Le respondí, sintiendo como la rabia reemplazaba gradualmente al dolor. Los próximos días fueron un infierno. Isabel y yo comenzamos a reunirnos regularmente. Elaboramos un plan para recopilar más evidencias. Necesitábamos pruebas sólidas que implicaran a todos los participantes de la red. No bastaba con denunciar a Carlos. Había que desmantelar todo el sistema. Mientras tanto, mi rendimiento en el campo comenzó a verse afectado. Era inevitable. Mi concentración estaba dividida entre el fútbol y la investigación clandestina que llevábamos a cabo. El entrenador comenzó a cuestionarme, los aficionados a criticarme, los medios deportivos a especular sobre mi futuro en el club. Carlos, percibiendo que estaba perdiendo control sobre mí, dio un paso que no esperaba. Comenzó a filtrar rumores sobre un supuesto dopaje. Insinuaciones de que mi rendimiento excepcional de la temporada anterior se debía a sustancias prohibidas. Era su carta de presión, su forma de decirme, si caigo yo, caes tú también. Fue entonces cuando decidí fingir que me rendía. Le hice creer a Carlos que había entendido su posición, que veía la lógica perversa de su estrategia, que estaba dispuesto a seguir siendo su títere a cambio de acallar los rumores de dopaje. Mi tío, cegado por la arrogancia y la codicia, cayó en la trampa. Comenzó a hablar abiertamente sobre la red de amaños, sobre los próximos partidos que debían manipularse, sobre los contactos que tenía en otros clubes. Cada conversación era grabada meticulosamente. Cada mensaje de texto guardado, cada transacción financiera documentada. Isabel me presentó a otros periodistas de su equipo de investigación. También conocí a otros jugadores que, como yo, habían sido manipulados por sus representantes. Algunos habían participado conscientemente en los amaños presionados por deudas o amenazas. Otros habían sido utilizados sin saberlo. Uno de ellos, Ricardo Fuentes, un veterano defensa del Sevilla, se convirtió en un aliado fundamental. Ricardo llevaba 3 años atrapado en la red. Su representante, primo de Carlos, lo había endeudado deliberadamente para después ofrecerle una salida a través de los amaños. Era un método común en la organización, crear dependencia financiera para después explotar la desesperación. Con la ayuda de Ricardo contactamos con otros 5 jugadores de diferentes equipos, todos víctimas del mismo esquema. Todos dispuestos a hablar si se les garantizaba cierta inmunidad. El grupo crecía, las evidencias se acumulaban, pero necesitábamos un golpe definitivo, una manera de exponer públicamente a toda la red sin que pudieran esconderse o minimizar los hechos. La oportunidad llegó con la final de la Copa del Rey, mi equipo contra el Sevilla. El equipo de Ricardo,
Un partido que sería transmitido en directo a toda España y retransmitido internacionalmente. Un escenario perfecto para nuestro propósito. El plan era arriesgado. Durante las semanas previas al partido, hicimos creer a Carlos y a los otros cabecillas que seguíamos bajo su control. Les permitimos organizar sus apuestas. Les dejamos planificar cómo debía desarrollarse el encuentro, para maximizar sus ganancias. Querían un empate en el tiempo reglamentario y victoria del Sevilla en la prórroga. Un resultado que les generaría beneficios millonarios dado lo poco probable que parecía estadísticamente. Mientras tanto, trabajamos con un pequeño grupo de oficiales de la Liga y de la Federación en quienes Isabel confiaba plenamente, personas íntegras que estaban horrorizadas por lo que habíamos descubierto. Con su ayuda, instalamos micrófonos y cámaras especiales en los lugares donde Carlos y sus socios se reunirían durante el partido, el palco VIP, ciertos pasillos del estadio, incluso algunos baños privados que solían utilizar para sus conversaciones más comprometedoras. La noche antes de la final apenas pude dormir. No solo estaba en juego la Copa del Rey, estaba en juego mi carrera, mi reputación, mi futuro, y no solo el mío, el de todos los jugadores que habían confiado en nuestro plan, el de Isabel y su equipo de periodistas que arriesgaban su credibilidad profesional, el de aquellos oficiales que no se habían apoyado contra la corriente dominante. La mañana del partido recibí una llamada de Carlos. Quería repasar los detalles una última vez. Me recordó que debía fallar un penal si se presentaba la oportunidad, que debía mostrarme ligeramente lesionado hacia el final del tiempo reglamentario para justificar mi bajo rendimiento en la prórroga, que todo estaba preparado para que pareciera natural. Incluso el árbitro principal estaba involucrado. Aunque de forma limitada, solo debía ignorar ciertas faltas en momentos clave. Le aseguré que todo estaba claro, que cumpliría mi parte, que entendía lo que estaba en juego. Podía sentir su satisfacción a través del teléfono, su sensación de control total, de victoria inminente. Colgué sintiendo un nudo en el estómago. En unas horas sabría si todo nuestro esfuerzo había valido la pena o si habíamos cavado nuestra propia tumba profesional. El estadio Santiago Bernabéu estaba completamente lleno, 80.000 personas, vibrando con la emoción de una final, millones más viendo por televisión. Al salir al campo para el calentamiento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La magnitud de lo que estábamos a punto de hacer me abrumó por un instante. Ricardo, desde el otro lado del campo, me hizo un gesto casi imperceptible, una señal de que estaba listo, de que todos lo estábamos. El partido comenzó con la intensidad habitual de una final, ambos equipos cautelosos, midiendo fuerzas, buscando debilidades. Yo jugaba con normalidad, consciente de que Carlos estaría analizando cada uno de mis movimientos. A los 30 minutos del primer tiempo ocurrió lo que esperábamos, una entrada dura sobre mí dentro del área, penal claro. El árbitro, siguiendo el guión que le habían marcado, dudó unos segundos, pero finalmente señaló el punto fatídico. Me levanté despacio, tomé el balón, lo coloqué cuidadosamente, respiré hondo mientras escuchaba el murmullo expectante de la afición. Este era el momento, según lo acordado con Carlos. Debía fallar este penal, enviar el balón por encima del travesaño de forma que pareciera un error de cálculo y no una acción deliberada. En lugar de eso, disparé con fuerza al ángulo inferior derecho, un tiro imposible de detener. Gol. 1-0. Desde la banda pude ver la cara desencajada de Carlos, su mirada de furia e incredulidad. Sabía que había desobedecido, que me había salido del guión, pero no entendía por qué. No todavía. El primer tiempo terminó con esa ventaja mínima para mi equipo. En el vestuario, recibí un mensaje de texto de Carlos. 4 palabras que pretendían ser una amenaza. Has firmado tu sentencia. No respondí. No era necesario. Todo estaba ya en movimiento. El segundo tiempo comenzó con el Sevilla volcado al ataque, buscando el empate. Ricardo, siguiendo también nuestro plan alternativo y no el de los manipuladores, se mostraba firme en defensa. A los 70 minutos. Otro momento clave, una contrarrápida de nuestro equipo. Yo conduciendo el balón hacia el área rival. Un defensa del Sevilla, también implicado en la red, debía realizar una entrada que pareciera buscar el balón, pero que en realidad buscaba lesionarme, reducir mi efectividad para el resto del partido. El defensa cumplió su parte. Entró duro, demasiado duro. Sentí el impacto en mi tobillo derecho, un dolor agudo que me hizo caer al césped. El árbitro mostró tarjeta amarilla cuando claramente era roja, otra señal del amaño en curso. Me levanté con dificultad, cojeando visiblemente. Carlos estaría satisfecho. Esto encajaba con el plan. Yo aparentemente disminuido para la prórroga que supuestamente se avecinaba. Los minutos pasaban. El partido se acercaba a su final con mi equipo manteniendo la ventaja mínima.
Carlos y sus socios estarían relativamente tranquilos. Un gol del Sevilla en los minutos finales o en la prórroga era todo lo que necesitaban. Todo estaba preparado para ello. Fue entonces cuando ejecutamos la segunda parte de nuestro plan. A los 85 minutos, Ricardo cometió un error, aparentemente incomprensible. Un pase atrás demasiado suave que yo, recuperado milagrosamente de mi cojera, intercepté con facilidad. Me planté solo ante el portero del Sevilla y marqué el 2-0. Un resultado que desbarataba completamente las apuestas realizadas por la red de Carlos, mientras celebraba el gol mirando directamente a la cámara principal. El equipo de Isabel y los oficiales de la liga entraban en acción. En las pantallas gigantes del estadio comenzaron a aparecer imágenes en directo, Carlos y otros directivos, gritando enfurecidos en el palco, mensajes de texto interceptados legalmente apareciendo como subtítulos, conversaciones grabadas reproduciéndose para que todo el estadio las escuchara. El caos fue inmediato. Los espectadores enmudecieron por un instante antes de estallar en gritos de indignación. Los comentaristas de televisión, previamente informados de lo que ocurriría, comenzaron a explicar lo que estaban viendo. Una exposición pública de la mayor red de amaño de partidos de la historia del fútbol español. El partido quedó en segundo plano. Algunos jugadores no implicados miraban confundidos las pantallas. Otros, conocedores de la operación, mantenían la calma. El árbitro, viéndose también expuesto, no sabía cómo reaccionar. Finalmente, tras consultar con el cuarto árbitro, decidió suspender temporalmente el encuentro. En los vestuarios, la situación era surrealista. Oficiales de la policía entraban para detener a Carlos y a otros implicados, periodistas intentando conseguir declaraciones, directivos tratando de distanciarse desesperadamente de lo que estaba ocurriendo, y yo, en medio de todo, con sentimientos encontrados, alivio por haber desenmascarado la verdad, dolor por la traición de quien consideraba familia, incertidumbre sobre lo que vendría después. El partido nunca se reanudó ese día. La final de la Copa del Rey quedó suspendida, algo sin precedentes en la historia de la competición. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Mi nombre aparecía en todos los periódicos, ya no como el sospechoso de dopaje que Carlos había intentado crear, sino como el jugador que había tenido el valor de exponer la corrupción desde dentro, el futbolista que había arriesgado su carrera por la integridad del deporte. Las investigaciones oficiales confirmaron todo lo que habíamos descubierto. Carlos y 23 personas más fueron acusadas formalmente de fraude, manipulación de competiciones deportivas, blanqueo de capitales y otros delitos. Las cantidades de dinero involucradas resultaron ser mucho mayores de lo que incluso Isabel había calculado. Más de 50 millones de euros en los últimos 5 años. Los meses siguientes fueron difíciles. Tuve que declarar en múltiples ocasiones ante jueces y comités disciplinarios. Reviví una y otra vez la traición de Carlos. Me enfrenté al escrutinio público y a las inevitables teorías conspirativas que sugerían que yo había estado más involucrado de lo que admitía. Fue un periodo de prueba constante para mi fortaleza mental. Ricardo y los otros jugadores que habían participado en la exposición recibieron tratamientos diferentes según su grado de implicación previa en los amaños. Algunos fueron sancionados de forma leve en reconocimiento a su colaboración final. Otros, como Ricardo, fueron completamente exonerados al demostrarse que habían actuado bajo coacción. Isabel publicó una serie de reportajes que le valieron el Premio Nacional de Periodismo. Su trabajo no solo documentaba la red de amaños, sino que analizaba las condiciones estructurales que permitían que algo así pudiera ocurrir. La excesiva dependencia de los jugadores jóvenes de representantes, sin regulación adecuada, la falta de educación financiera en las canteras, la presión desmedida sobre jóvenes que de repente manejaban cantidades de dinero que nunca habían imaginado. La final de la Copa del Rey se reprogramó 3 meses después, un partido con un significado completamente diferente al original. Ya no era solo una competición deportiva, era un símbolo de renovación, de cambio, de compromiso con la integridad. Mi equipo ganó 3-1. Marqué 2 goles, pero el resultado parecía casi anecdótico comparado con lo que habíamos logrado fuera del campo. A raíz de todo lo ocurrido, la Liga y la Federación implementaron cambios profundos. Se creó una agencia independiente para supervisar a los representantes de jugadores. Se establecieron mecanismos de denuncia anónima para jugadores que se sintieran presionados o manipulados. Se reforzaron los controles sobre las apuestas deportivas, especialmente las realizadas desde el entorno cercano a los protagonistas del juego. En lo personal, tuve que reconstruir muchas cosas: mi equipo de gestión financiera y legal, mi confianza en las personas que me rodeaban, mi capacidad para concentrarme plenamente en el fútbol sin las sombras de la sospecha. No fue fácil, no fue rápido, pero cada paso adelante me hacía más fuerte, más independiente, más claro sobre quién era yo realmente y qué valores quería defender.
La relación con mi familia también sufrió transformaciones profundas. Mi madre, hermana de Carlos, pasó por fases de negación, ira y finalmente aceptación dolorosa de lo que su hermano había hecho. Otros familiares se dividieron entre quienes me apoyaban incondicionalmente y quienes consideraban que había traicionado a la familia al exponer públicamente a uno de los suyos. Aprendí que los lazos de sangre no garantizan lealtad ni valores compartidos, que familia es quien te apoya en tus momentos más oscuros, no quien comparte tu apellido. Hoy, 3 años después de aquella final que cambió el fútbol español, miro atrás con sentimientos mezclados. Carlos cumple una condena de 12 años de prisión. Me ha enviado varias cartas buscando reconciliación o al menos comprensión. No he respondido a ninguna. Quizás algún día lo haga. Quizás nunca. Encuentre las palabras adecuadas para expresar cómo su traición transformó no solo mi carrera sino mi visión del mundo. Mi rendimiento deportivo alcanzó nuevas cimas después de liberarme de las manipulaciones. La temporada pasada fui el máximo goleador de la liga y finalista del Balón de Oro, pero más allá de los logros profesionales, encontré una nueva dimensión en mi carrera. Me convertí en un referente para jóvenes futbolistas, un ejemplo de que es posible mantenerse íntegro en un mundo donde las presiones para comprometer los valores son constantes y poderosas. Creé una fundación que ofrece asesoramiento legal y financiero a deportistas jóvenes, un espacio donde pueden acudir cuando sienten que algo no está bien en su entorno profesional, donde encuentran no solo consejos técnicos, sino también apoyo emocional para enfrentar las complejidades de una carrera deportiva de élite. Isabel colabora regularmente con nosotros, ofreciendo talleres sobre cómo identificar señales de alerta en contratos y relaciones profesionales. Ricardo dirige ahora un programa educativo en las categorías inferiores de varios clubes. Enseña a los jóvenes no solo técnicas futbolísticas sino habilidades para la vida, como manejar la presión, cómo identificar relaciones tóxicas, cómo mantenerse fiel a uno mismo cuando el éxito y el dinero comienzan a llegar. Su experiencia como víctima y luego como parte de la solución lo convierte en un mentor particularmente efectivo. En cuanto a mí, sigo jugando al fútbol con la misma pasión de siempre, pero ahora lo hago con una libertad y una claridad que antes no conocía. Ya no hay sombras, no hay manipulaciones, solo el juego en su forma más pura y el compromiso de usar mi plataforma para algo más que marcar goles. Si algo he aprendido de toda esta experiencia es que nuestras peores crisis a menudo contienen las semillas de nuestras mayores transformaciones, que a veces perdemos algo que creíamos fundamental, como la confianza en un ser querido para ganar algo mucho más valioso, autoconocimiento, propósito, la certeza de saber quiénes somos cuando todo lo externo es cuestionado. Y a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, te pregunto, ¿has enfrentado alguna vez la traición de alguien en quien confiabas plenamente? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te dejaste hundir por el dolor o encontraste la fuerza para convertir esa herida en un catalizador de cambio positivo? Porque al final, lo que define nuestro carácter no son las traiciones que sufrimos, sino cómo elegimos responder ante ellas. Me llamo Alejandro Martínez, fui manipulado, traicionado y casi destruido por quien más confiaba. Pero esa no es el final de mi historia, es apenas el comienzo de quien realmente estaba destinado a ser.